En Casa con Dios, teoterapia y meditación. Con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Vamos a darle continuidad aquí a nuestra serie La Respuesta. Mi respuesta ante Dios, la respuesta de Dios para mi vida, cómo de responder ante otros, frente a diferentes situaciones. Dentro de todo este marco de la respuesta abordamos durante, yo creo que varios días, dedicamos varios programas a Nehemías. Pues es un personaje bíblico del Antiguo Testamento y de quien aprendemos mucho acerca de esto, de la respuesta. Pero ya finalizamos esta miniserie de Nehemías y continuemos con la respuesta. Y vamos a ver algo muy importante, la vida de un personaje. O un ejemplo muy importante y muy concreto de un personaje del Antiguo Testamento. Dice el segundo libro de Reyes, el capítulo 22. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán, y a Asaías, siervo del rey, diciendo. Aquí dice, hay muchos nombres que aquí pues me están mencionando. ¿Quién es Josías? Josías fue rey de su pueblo, del pueblo de Dios, del pueblo de Judá. Y él fue rey siendo muy joven. Su padre murió y él fue rey a los 8 años. Sin embargo, acá hay algo. Él llevó a cabo, una gran reforma. El gran reformista del Antiguo Testamento podríamos decir que fue Josías. Porque cuando él recibió el reinado, su pueblo se ha apartado totalmente de Dios. No recibió el mejor ejemplo de su padre, incluso de su propio abuelo. Que ellos levantaron ídolos, altares a otros dioses, dioses con minúscula, se apartaron de Dios. La palabra de Dios ya, podríamos decir, no escaseaba, sino que, básicamente faltaba totalmente. No era poca, era total la ausencia de la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que pasa? Dice la palabra de Dios que él oído las palabras del libro de la ley. Descubrió esto. Pues allí, en medio de todo, descubrieron un segmento de la palabra de Dios que estaba por allá, la palabra de Dios que tantos tienen, por cierto, oxidado en su vida. Muchos tienen una Biblia, pero por allá la tienen empolvándose. Algo así está ocurriendo. Y este joven descubre eso. Y luego dice así, ustedes los manda a ellos, manda a un grupo de ellos, podríamos decir a un grupo de sacerdotes, y les dice a ellos, después de leer y concretamente de oír la palabra de Dios, dice, id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de la palabra de este libro que se ha hallado. Pregunten, porque grande es la ira de Dios que se encendió contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Y aquí ven algo muy importante. Estos van entonces y consultan a una mujer de Dios llamada Hulda, una profetisa, me dice así la Biblia. Fueron y consultaron, miren, aquí queremos saber qué es esto. ¿Qué es esto? Preguntad, dice a Jehová por mí, le dice este joven rey. Y pregunten en cuanto a la palabra de este libro. Y entonces me dice así la palabra de Dios, que Hulda los oye a ellos, aquellos que fueron enviados por Josías, y le tiene un mensaje a Josías. Y lo que dice esta mujer, una mujer de Dios, versículo 18. Aquí hay una parte nada más de lo que ella responde, dice, al rey de Judá que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste la palabra de este libro. Este es el mensaje para el joven rey Josías. Por cuanto oíste las palabras de este libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová. Cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, dice, rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. También yo te he oído, dice Jehová. Veamos entonces aquí todo esto. El pueblo de Dios se ha apartado, claro, de Dios. Había desechado la palabra de Dios. Sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes, todos ellos. Niño
recibe el reinado a los 8 años. ¿Qué podía esperarse de él? Una edad muy vulnerable. Pero encontramos algo. Él llevó a cabo pues muchas cosas fundamentales entre los 8 y 18 años. Pero él descubre que la casa de Dios está totalmente descuidada. Pero ahí en medio de todo ello encuentran la palabra de Dios. Bueno, un segmento de la palabra de Dios. Podemos decir encuentran ahí pues la Biblia y la leen y él cambia con todo eso, con tan solo oír la palabra de Dios. Aquí la pregunta es cuando usted se encuentra la palabra de Dios, cuando usted la oye, cuando usted la lee cada día, ¿su corazón permanece igual? Eso es lo que pasa. Muchos ni siquiera buscan a Dios por medio de su palabra. Muchos ni siquiera la abren, porque han hecho lo que hizo el pueblo de Dios durante mucho tiempo. Pero Josías aquí me enseña que yo siempre puedo ir a él, que nunca es tarde, tampoco es muy temprano para hacerlo. Él era muy joven, era un niño, era muy joven. Pero mire lo que dice aquí, esta mujer. Es el mensaje que yo tengo que darle a aquella persona que los ha enviado. Es lo siguiente: por cuanto tú oíste la palabra de este libro y tu corazón se enterneció. Miren la respuesta de Josías para la palabra de Dios. Y aquí entonces nos preguntamos, ¿mi corazón se enternece al oír su palabra? Su corazón, el corazón de Josías se enterneció. ¿Cuál es mi respuesta? Enternecer, o sea, se ablanda mi corazón ante la palabra de Dios. Mucho lo que hace es endurecer su corazón, endurecer entonces su vida ante la palabra de Dios. Pero su corazón se enternece. ¿Cuál es su respuesta a Dios? ¿Cuál es su respuesta cuando usted va a la palabra de Dios, cuando usted oye la palabra de Dios? Otra vez está leyendo lo mismo. No. Pero si yo ya me la conozco toda. Se cree experto, se cree demasiado profesional. Entonces su corazón está endurecido. Cuando mi corazón se enternece, ¿saben lo que dice aquí? Que yo me humillo ante Dios, dice. Y tu corazón se enterneció, versículo 19, y tú humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar, dice. Y rasgaste tus vestidos y lloraste mi presencia. Entonces aquí encontramos, mi corazón se enternece. Cuando mi corazón se enternece, me humillo delante de Dios. A veces preguntamos, bueno, pero ¿cómo es que yo me puedo humillar delante de Dios? Todo inicia ¿con qué? Con el oír su palabra. Con mi respuesta a la palabra de Dios, ¿cuál es? En el corazón. La respuesta a Dios empieza ahí en el corazón. El enternecimiento de corazón, el ablandamiento, se ablanda mi corazón, se dispone mi corazón para que Dios actúe en él. Y entonces me humillo delante de Dios. Y luego, aquí viene algo muy importante, dice, por cuanto rasgaste tus vestidos. ¿Qué significa hoy el rasgar mis vestidos? Es que su palabra me redarguye. ¿Qué quiere decir? Llega hasta lo más profundo de mi ser. Eso significa que yo me siento redarguido, claro. Y muchas veces me siento avergonzado ante Dios, porque Dios está ahí tratando mi corazón. Luego dice que Él lloró ante su presencia. Esto me lleva a quebrantarme ante Dios. Miren que todo esto está así. Oigo la palabra de Dios, se enternece mi corazón, me humillo ante Dios. Luego yo me siento y soy redarguido. Y esto me quebranta, porque soy redarguido. ¿Y saben finalmente cuál es la respuesta de Dios? Frente a mi respuesta a su palabra, es que Dios me oye, dice así. También yo te he oído. Este es el mensaje para Josías. Y este es el mensaje de Dios para su vida en este día. La respuesta de Dios es que Dios me oye. Entonces, respóndale a Dios. ¿Cómo le responde usted? Muchos le responden de labios para afuera, pero que sea su corazón el que responda por medio del enternecimiento. Y finalmente, cierra el versículo 20. Por tanto, este es el mensaje para Josías. Yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz. Y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Estamos hablando de la respuesta, pues esta fue la respuesta de Dios a Josías. Porque la respuesta de Josías, al oír la palabra de Dios, es que su corazón se enterneció. Vamos a acercarnos a Dios en este día, empezando esta mañana, y vamos a orar. Ahora Dios, mi respuesta a tu palabra.
Tú todos los días tienes palabra para mí, pero ¿cuál es mi respuesta para ti? Que mi respuesta, Señor, empiece, Señor, en mi corazón. Y que mi respuesta esté ahí en mi corazón. Que mi respuesta sea el que mi corazón se enternezca. Por cuanto tu corazón se ha enternecido. Este fue el mensaje para este joven Josías. Su corazón se enternece. Señor, ahora toca mi corazón para que mi corazón siempre esté blando para ti. Yo quiero tener un corazón tierno para ti, mi Dios, dispuesto para ti. Para que, Señor, yo me humille ante ti todos los días. Yo quiero empezar todos los días, Dios, de rodillas ante ti para estar de pie ante el mundo, de pie ante los desafíos de cada día. Pero todo empieza con, Dios, enternecer mi corazón, con humillarme, mi Señor y Dios. Y me humillo ante ti en este día. Ahora, Dios, Señor, tú eres el que me redarguye. Y yo siento que estoy redarguido. Redarguye, Señor. Habla mi corazón. Y que me quebrante, Dios, ante tu presencia. Gracias porque tú oyes mi oración. Por lo tanto, ¿tu respuesta cuál es? Es que tú oyes mi oración. Ahora, mi Señor y Dios, bendice a cada uno de estos tus siervos. Actúa en cada uno de sus corazones. De cada corazón que hoy se ha enternecido ante tu palabra. Amén. Muchas gracias por acompañarnos una vez más aquí en este día. Y muchas gracias a todos aquellos medios que transmiten este programa día a día. Colmundo Radio aquí en Colombia, Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador, El Puerto Noticias en el puerto más bello del Perú, en Hilo, Guayú Estéreo, la bellísima Guajira colombiana, al norte de Colombia. Corregimiento del Jardín, Bajo Cauca colombiano, Platino Estéreo. Quiero pedirle que nos regale un me gusta ahí en su dispositivo, antes de despedirse de nosotros, si este programa, obviamente, ha sido pues de bendición para usted, y lo comparta con otras personas. Nos encontramos mañana a las 5 de la mañana, hora Colombia, no sin antes anunciarles algo. Este fin de semana tenemos nuestro congreso del MOFE, Movimiento Femenino, del 1 al 3 de septiembre. Caramba, ya estamos llegando a septiembre. Este año está corriendo rapidito. 1 al 3 de septiembre en el Redil, en nuestro centro de campamentos del Redil. Ahí los estamos esperando. No olvidemos, 1 al 3 de septiembre. Bueno, ahora sí, me despido. Que Dios los bendiga. En Casa con Dios, teoterapia y meditación con Jimmy Chamorro.